Mis padres me odiaban y me alejé. Pero al regresar me humillaron. Luego, al hablarles de mi empresa, cambiaron de actitud. Al crecer, siempre me dijeron que la familia era lo primero. Pero en mi hogar, la familia se sentía más como una prisión que como un refugio. Nací en una familia que parecía existir únicamente para explotarme. Mis padres, Marguerite y Paul, no me veían como su hijo, sino como un medio para un fin, mano de obra gratuita para mantener en funcionamiento su pequeña granja en ruinas. Desde el momento en que tuve la edad suficiente para sostener una herramienta, se esperaba que trabajara. La escuela era solo un pequeño inconveniente para ellos. Algo que me alejaba de mis responsabilidades reales. Mis padres tenían una pequeña granja en ruinas en las afueras de un pueblo olvidado. Siempre hablaban de cómo estaban tratando de mantener viva la granja. Pero nunca vi ningún esfuerzo real de su parte. La verdad era que eran perezosos y confiaban en mí para hacer todo. Mi rutina diaria consistía en despertar al amanecer, trabajar en el campo, alimentar a los animales y hacer todas las tareas imaginables hasta el atardecer. Mis padres rara vez levantaban un dedo para ayudar. Pasaban la mayor parte del día adentro viendo televisión o chismeando con los pocos vecinos que teníamos. No tenía hermanos. Era su único hijo. Su único trabajador. Mis primeros recuerdos son de mi padre ladrándome órdenes mientras mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, fumando un cigarrillo tras otro y quejándose de la carga que yo era. No había afecto. Ni calidez. Solo una relación fría y transaccional. Yo proporcionaba la mano de obra, ellos proporcionaban un techo sobre mi cabeza y la comida justa para mantenerme en marcha. Cualquier señal de resistencia o reticencia se encontraba con palabras duras. A veces incluso manos más duras. La escuela era mi único escape. Aunque incluso eso era un campo de batalla en casa. Mis padres odiaban que tuviera que ir. A menudo intentaban que me quedara en casa para trabajar. Pero luchaba por ir todos los días. No era porque me encantaba aprender, aunque con el tiempo lo hice, sino porque la escuela era el único lugar donde no era solo la ayuda. Mis maestros fueron las primeras personas que vieron algo en mí más allá del chico de granja que mis padres habían moldeado. Notaron mis moretones, mi agotamiento y la mirada vacía en mis ojos. Algunos de ellos intentaron intervenir. Pero mis padres eran maestros del engaño. Le decían a la escuela que yo era torpe o que tenía tendencia a soñar despierto y olvidar cosas. Lo que explicaba el agotamiento. Pero no estaba solo en la escuela. A pesar de mi ropa andrajosa y la suciedad debajo de mis uñas. Algunos niños vieron a través del exterior. Estaba Sara, que se sentaba a mi lado en todas las clases desde el primer grado. Siempre lista con una sonrisa y una palabra amable. Luego estaba Mike, el payaso de la clase, que de alguna manera se las arreglaba para hacer reír a todos. Incluso a mí. A pesar de la nube oscura que me seguía. Y, por supuesto, estaba la señora Daniels, mi maestra de 5º grado, que iba más allá de sus deberes. Se quedaba después de la escuela para darme clases particulares cuando veía que tenía dificultades. No solo con lo académico, sino con la vida misma. La señora Daniels fue la primera persona que me hizo creer que tenía valor fuera de la granja. Me hablaba de cosas más allá de nuestro pequeño pueblo, sobre la universidad, las carreras y una vida en la que pudiera ser yo mismo. Sus palabras plantaron una semilla en mí. Una pequeña y frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera escapar de la vida que me estaba aplastando. A medida que pasaban los años, la escuela se convirtió en algo más que un refugio, se convirtió en mi salvavidas. Vertí todo en mis estudios. No porque fuera particularmente dotado, sino porque lo veía como mi boleto de salida. Mis padres no entendían por qué pasaba tanto tiempo haciendo la tarea o por qué estaba tan decidido a graduarme. No les importaban las calificaciones ni los diplomas, todo lo que les importaba era la granja y cómo podían exprimirme cada gramo de trabajo antes de que inevitablemente me fuera. Como una vieja herramienta que habían usado y desechado. Cuanto mayor me hacía, más insoportable se volvía la vida en casa. El temperamento de mi padre empeoró. Especialmente cuando bebía. Lo cual era frecuente. Las quejas de mi madre se convirtieron en abierta hostilidad. A medida que me volvía más fuerte y desafiante. Las palizas se volvían más frecuentes y el abuso verbal era implacable. Me decían que no valía nada. Que nunca llegaría a nada. Que estaría atrapado en esa granja hasta que muriera. Como ellos.
Pero yo tenía otros planes. Para cuando estaba en mi último año de secundaria. Ya estaba planeando mi escape. No tenía dinero. Pero tenía algo igual de valioso, conocimiento y conexiones. A lo largo de los años. Había logrado construir una pequeña red de amigos que estaban tan ansiosos por salir de nuestro pueblo sin salida como yo. Sara se había convertido en mi confidente más cercana. Y Mike, a pesar de su naturaleza bromista, era ferozmente leal. Juntos. Ideamos un plan que era tan arriesgado como ambicioso. La idea era simple, iniciar un negocio. Pero no cualquier negocio. Algo que aprovechara lo único que tenía en abundancia, madera. La granja de mis padres estaba rodeada de densos bosques llenos de árboles que nadie se había molestado en cosechar. Había pasado años cortando leña para nuestra chimenea. Así que sabía el trabajo que implicaba. Pero también sabía que había un mercado para ello. Especialmente en los pueblos vecinos que estaban empezando a crecer. Pasé meses investigando todo lo que pude sobre la industria maderera. Me colaba en la biblioteca después de la escuela. Leyendo libros y revistas viejas. Aprendí sobre los diferentes tipos de madera. Las mejores estaciones para la cosecha y cómo procesarla y venderla. Incluso logré ponerme en contacto con algunos aserraderos locales. Fingiendo ser mayor de lo que era. Para recopilar más información. Pero el conocimiento no era suficiente. Necesitaba dinero para empezar. Ahí es donde entraron mis amigos. Sara. Siempre ingeniosa. Logró convencer a sus padres para que invirtieran una pequeña suma. Prometiéndoles una devolución una vez que el negocio despegara. Mike, que tenía un don para arreglar cosas. Ofreció su camioneta y su tiempo. Incluso logré involucrar a la señora Daniels. Aunque indirectamente. Ella me ayudó a establecer un plan de negocios y me entrenó sobre cómo presentarlo a posibles inversores. El día que me gradué de la secundaria fue el día que me fui de casa para siempre. Mis padres no se molestaron en asistir a la ceremonia. Por supuesto. Estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para preocuparse. Pero eso estaba bien para mí. Ya no los necesitaba. Después de la ceremonia. Volví a la granja. Empaqué una pequeña bolsa y me fui sin decir palabra. Ni siquiera miré hacia atrás. Me mudé con Mike, que tenía una habitación libre en la casa de su familia. Y comenzamos a trabajar en nuestro negocio inmediatamente. Los primeros meses fueron brutales. Éramos jóvenes. Sin experiencia y con pocos fondos. Hubo días en los que pensé que habíamos cometido un gran error. Que tal vez mis padres tenían razón y estaba destinado al fracaso. Pero cada vez que tenía ganas de rendirme, pensaba en la alternativa. Volver a ese infierno de granja. Y eso me empujaba a seguir adelante. Empezamos poco a poco. Solo nosotros tres, yo, Mike y Sara. Cortando y vendiendo leña a los lugareños. No era glamoroso. Pero era algo. Trabajábamos largas horas. A menudo durante la noche. Pero el trabajo duro comenzó a dar sus frutos. Se corrió la voz y pronto recibíamos más pedidos de los que podíamos manejar. Fue entonces cuando decidimos expandirnos. Reunimos todos nuestros recursos. Cada centavo que teníamos. Y alquilamos un pequeño terreno en las afueras del pueblo. Compramos mejor equipo. Contratamos a algunos trabajadores y comenzamos a procesar mayores cantidades de madera. Fue una apuesta. Pero valió la pena. En un año. Éramos uno de los principales proveedores de leña en la región. Para el segundo año. Vendíamos madera a empresas constructoras. Y para el tercero. Teníamos contratos con varios minoristas importantes. No mentiré y diré que fue fácil. Enfrentamos innumerables desafíos. Desde fallas en los equipos hasta clientes deshonestos. Pero cada vez que nos encontrábamos con un obstáculo, encontrábamos una manera de sortearlo. Sara era una genio cuando se trataba de administrar las finanzas. Y Mike era un mago con la maquinaria. En cuanto a mí, me encargaba de las ventas y la logística. Juntos. Formamos un equipo infernal. El día que ganamos nuestro primer millón fue surrealista. Recuerdo estar sentado en nuestra pequeña oficina, mirando el extracto bancario y sintiendo una mezcla de incredulidad y orgullo abrumador. Lo había logrado. Había escapado de la vida que se suponía que me destruiría. Pero más que eso. Había construido algo de la nada. Algo que era mío. Algo que nadie podía quitarme. Después de eso, todo cambió.
Trasladamos nuestras operaciones a una instalación más grande. Contratamos más personal y ampliamos nuestra línea de productos. Comenzamos a vender no solo madera, sino muebles y artículos para el hogar hechos con la madera que cosechábamos. Nuestro negocio creció más allá de lo que podría haber imaginado. Y con él, también nuestras vidas. Mike compró una casa. Sara comenzó su propio negocio paralelo. Y yo, bueno, finalmente me sentí libre. En cuanto a mis padres, no he hablado con ellos desde el día que me fui. Me enteré por ahí que la granja quebró poco después de que me fui. Lo que no me sorprendió. Nunca supieron trabajar duro, solo sabían explotar a los demás. Debería sentirme culpable por eso. Supongo. Pero no lo hago. Hicieron su cama y ahora tienen que acostarse en ella. Tras el éxito inicial de mi negocio, la vida parecía ir en ascenso. Mi empresa se había expandido rápidamente y nos estábamos haciendo un nombre en la industria maderera. Pero como dice el refrán, cuanto más alto subes, más dura es la caída. Aprendí esa lección por las malas. Todo comenzó aproximadamente un año después de que nos mudáramos a nuestras nuevas instalaciones. El negocio estaba en auge y teníamos dificultades para mantenernos al día con la demanda. Al principio, era un buen problema, más pedidos significaban más ingresos. Pero pronto, se hizo evidente que nos estábamos quedando sin madera más rápido de lo que podíamos reponerla. Los bosques que rodeaban nuestra ciudad, que alguna vez parecieron infinitos, se estaban agotando a un ritmo alarmante. Habíamos talado casi todos los árboles a una distancia razonable. Y el costo de transportar madera desde más lejos comenzaba a afectar nuestras ganancias. Estaba sentado en mi oficina una mañana, mirando el último informe financiero. Cuando me di cuenta, estábamos en problemas. Los números no mentían. Nos quedaban quizás 2 meses de madera antes de que no pudiéramos cumplir con nuestros contratos. Si no encontrábamos una solución rápido, todo por lo que habíamos trabajado podría derrumbarse. Convoqué una reunión de emergencia con Mike y Sara. Nos reunimos en la pequeña sala de conferencias. La tensión era palpable. Mike, siempre optimista, trató de aligerar el ambiente con una broma. Pero ni siquiera él pudo ocultar la preocupación en sus ojos. Entonces, comencé, inclinándome hacia adelante sobre la mesa. Tenemos un problema. Uno grande. Sara, siempre pragmática, no perdió tiempo. Nos estamos quedando sin madera. ¿Verdad? Asentí. Exactamente. ¿Y si no averiguamos cómo conseguir más? Vamos a estar en serios problemas. Mike frunció el ceño. ¿No podemos simplemente comprar madera de otros proveedores? Negué con la cabeza. Ya lo hemos estado haciendo. Pero es caro. Los márgenes son cada vez más delgados y pronto ya no será rentable. Sara suspiró. Necesitamos ampliar nuestro alcance. Tal vez buscar en otras regiones. O incluso fuera del estado. Había estado pensando lo mismo. Pero había una complicación. Esa es una opción. Pero debemos tener cuidado. Ya estamos en la cuerda floja con las autoridades locales. Si comenzamos a talar en otras áreas sin los permisos adecuados, podrían cerrarnos. Como si fuera una señal. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de uno de nuestros trabajadores en el sitio de tala. Jefe. La policía está aquí. Quieren ver nuestros permisos. Se me encogió el corazón. Rápidamente me excusé de la reunión y corrí al sitio. Cuando llegué, vi 2 coches de policía estacionados cerca de la entrada y varios oficiales hablando con nuestro capataz. Joe. Parecía muy nervioso. Uno de los oficiales, un hombre alto y de aspecto severo, me vio y se acercó. ¿Usted es el dueño? Sí. Respondí, tratando de mantener la voz firme. ¿Cuál parece ser el problema? ¿Oficial? El hombre cruzó los brazos. Recibimos un aviso de que ha estado talando sin los permisos adecuados. Vamos a necesitar ver su documentación. Se me revolvió el estómago. Sabía que cumplíamos con la mayoría de las normas. Pero había algunas áreas grises. Y tenía la sensación de que eso era exactamente lo que la policía estaba aquí para explotar. Por supuesto. Dije, forzando una sonrisa. Tendré que volver a la oficina para obtener los documentos. Solo tardaré unos minutos. El oficial no parecía convencido. Pero asintió. Esperaremos.
Regresé corriendo a la oficina. Con la mente acelerada. Si la policía encontraba algo mal en nuestros permisos, podrían cerrarnos en el acto. Busqué frenéticamente en nuestros archivos, sacando todos los documentos relacionados con nuestras operaciones de tala. Cuando regresé al sitio, los oficiales ya se estaban impacientando. Aquí tiene, dije, entregando los documentos. Todo debería estar en orden. El oficial tomó los papeles y comenzó a hojearlos. Los minutos se prolongaron, cada uno sintiéndose como una eternidad. Finalmente, levantó la vista. Bueno, todo parece estar en orden, dijo lentamente, como si estuviera decepcionado de no encontrar nada. Pero lo estaremos vigilando de cerca. Asegúrese de mantenerse dentro de la ley. Asentí, sintiendo un alivio inundarme. Por supuesto. Oficial. Siempre tenemos cuidado de seguir las regulaciones. Me devolvió los papeles y asintió brevemente antes de darse la vuelta para irse. Mientras los coches de policía se alejaban, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pero el encuentro me dejó conmocionado. La policía claramente estaba buscando cualquier excusa para cerrarnos. ¿Y si no resolvíamos nuestros problemas de suministro pronto? Podrían tener su oportunidad. De vuelta en la oficina. El estado de ánimo era sombrío. Les expliqué lo que había sucedido a Mike y Sara. Y pasamos el resto del día haciendo una lluvia de ideas. Pero no importaba lo que se nos ocurriera. Los mismos problemas seguían apareciendo, el costo de transportar madera de otras regiones. El riesgo de problemas legales. La disminución de la oferta. Esa noche. Apenas dormí. Mi mente seguía volviendo al mismo pensamiento, no podíamos hacer esto solos. Necesitábamos ayuda. Alguien con más recursos. Más conexiones. ¿Pero quién? La respuesta me llegó al día siguiente en forma de una llamada telefónica inesperada. Era de Dan Reynolds, el dueño de una empresa maderera rival en la ciudad vecina. Nos habíamos cruzado algunas veces en eventos de la industria, pero nunca habíamos tenido mucho contacto. Dan era conocido por ser despiadado, pero también muy exitoso. Su empresa era una de las pocas que podía rivalizar con la nuestra en la región. ¿Hola? Respondí, sin saber qué esperar. Hola. Soy Dan Reynolds, dijo la voz al otro lado. Casual pero firme. Escuché que has estado teniendo algunos problemas de suministro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo no supiste? Se corre la voz. Respondió Dan con una risita. Mira. Sé que somos competidores. Pero creo que podemos ayudarnos mutuamente. Yo era escéptico. ¿Cómo te figuras eso? Tengo acceso a algunas tierras forestales de primera. Explicó. Legalmente. Debo agregar. Pero no tengo la mano de obra ni el equipo para cosecharlo todo. Tú tienes el problema opuesto, muchos trabajadores. Poca madera. ¿Qué dices si unimos fuerzas? Era una propuesta intrigante. Pero no estaba seguro de si podía confiar en él. ¿Qué hay para ti? Simple. Dijo Dan. Dividimos las ganancias 50/50. Tú te encargas de la tala, yo me encargo de los permisos y la logística. Dudé. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero, de nuevo, ¿qué opción tenía? Si no hacíamos algo pronto, estaríamos fuera del negocio en unos pocos meses. Está bien. Dije finalmente. Reunámonos y discutamos los detalles. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, un restaurante en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, Dan ya estaba allí, bebiendo café como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Era un tipo grande, alto y de hombros anchos, con un comportamiento práctico. Pero había algo en el que me tranquilizaba. Hablamos durante horas, discutiendo los detalles de nuestra asociación. Dan fue directo, pero justo. No endulzó nada. Y dejó en claro que esperaba resultados. Pero también dejó en claro que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que esto funcionara. Para cuando nos dimos la mano por el trato, sentí un optimismo cauteloso. Tal vez. Solo tal vez. Esto funcionaría. Las primeras semanas de nuestra asociación fueron difíciles. Hubo errores de comunicación, desafíos logísticos y el inevitable choque de egos. Pero poco a poco,
Comenzamos a encontrar nuestro ritmo. Los recursos y las conexiones de Dan abrieron puertas que antes nos habían estado cerradas. Mientras que nuestra mano de obra y experiencia nos permitieron maximizar el potencial de su tierra. Contratamos más trabajadores. Trajimos mejor equipo y aumentamos la producción. No pasó mucho tiempo antes de que volviéramos a la normalidad. Cumpliendo con nuestros pedidos e incluso superándolos. La policía, que había estado tan ansiosa por cerrarnos, de repente no tenía nada que hacer. Estábamos operando dentro de la ley. Y no tenían más remedio que retroceder. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, ocurrió el desastre. Una noche, cuando estábamos terminando el día, recibí una llamada frenética de uno de nuestros trabajadores en el sitio de tala. Había ocurrido un accidente. Uno malo. Un árbol había caído en la dirección equivocada, atrapando a uno de nuestros trabajadores debajo. Los paramédicos estaban en camino. Pero no se veía bien. Corrí al sitio, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, vi al trabajador. Un joven llamado Tom. Siendo cargado en una camilla. Estaba consciente. Pero apenas. Su pierna estaba destrozada y obviamente tenía dolor. Hablé brevemente con los paramédicos, quienes me aseguraron que estaban haciendo todo lo posible. Pero cuando se fueron, no pude evitar la sensación de temor que se apoderó de mí. Accidentes como este eran raros. Pero cuando ocurrían, podían ser devastadores. El resto de los trabajadores estaban en estado de shock. Y sabía que tenía que decir algo. Los reuní y hice todo lo posible para tranquilizarlos, diciéndoles que Tom estaba en buenas manos y que haríamos todo lo posible para apoyarlo a él y a su familia. Pero pude ver el miedo en sus ojos. La tala era un trabajo peligroso. Y todos lo sabían. Este fue un duro recordatorio de lo peligroso que podía ser. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en Tom. Lo visité en el hospital, donde lo estaban operando para repararle la pierna. El médico dijo que era demasiado pronto para saber si se recuperaría por completo. Pero tenían esperanzas. También hablé con su familia, asegurándoles que cubriríamos todos los gastos médicos y que el trabajo de Tom lo estaría esperando cuando estuviera listo para regresar. Pero en el fondo, sabía que incluso si se recuperaba, tal vez nunca podría volver a trabajar de la misma manera. El incidente me sacudió hasta lo más profundo. Fue un duro recordatorio de los riesgos que corríamos todos los días. Y me hizo cuestionarme todo. ¿Valía la pena este negocio? ¿Estaba presionando demasiado a mi gente? ¿Estaba poniendo las ganancias por encima de su seguridad? Le expresé estas preocupaciones a Dan, quien, para mi sorpresa, las tomó en serio. Mira. Los accidentes ocurren, dijo. Pero eso no significa que no debamos hacer todo lo posible para prevenirlos. Necesitamos duplicar las medidas de seguridad. Asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Trajimos expertos en seguridad. Implementamos nuevos protocolos e invertimos en una mejor capacitación para nuestros trabajadores. Fue un costo significativo. Pero fue necesario. La seguridad de nuestra gente tenía que ser lo primero. A pesar de los reveses, nuestra asociación continuó prosperando. Enfrentamos desafíos. Pero los abordamos juntos. Cada uno aportando nuestras fortalezas a la mesa. La visión para los negocios de Dan y la experiencia de mi equipo demostraron ser una poderosa combinación. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos fue asegurar contratos a largo plazo con minoristas más grandes. La competencia era feroz y necesitábamos algo que nos diferenciara. Fue entonces cuando a Dan se le ocurrió una idea audaz. Necesitamos un eslogan, dijo un día durante una reunión. Algo pegadizo. Algo que le diga a la gente quiénes somos y qué defendemos. Sara, que se había unido a nosotros como socia de pleno derecho en el negocio, arqueó una ceja. ¿Un eslogan? ¿Crees que eso va a marcar la diferencia? Dan asintió. Absolutamente. No se trata solo del producto, se trata de la marca. La gente necesita saber qué defendemos. Pasamos horas haciendo una lluvia de ideas. Lanzando ideas. Pero nada parecía encajar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mike, que había estado inusualmente callado, habló. ¿Qué tal, hazlo por Dan? Sugirió. Todos nos volvimos para mirarlo. Confundidos. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Bueno, explicó Mike.
Dan es quien nos unió. ¿Verdad? Él es quien nos ayudó a cambiar las cosas. Es como un tributo. ¿Sabes? Lo hacemos por Dan, por la asociación. Por el éxito que hemos tenido juntos. Miré a Dan, que parecía genuinamente conmovido por la sugerencia. Sonrió. Algo raro en él. Me gusta. Dijo. Tiene un buen sonido. Y así. Hazlo por Dan se convirtió en nuestro eslogan no oficial. Comenzó como una broma. Pero rápidamente cobró vida propia. Los trabajadores comenzaron a decirlo cada vez que necesitaban motivación. Y en poco tiempo. Estaba pegado en nuestros camiones. Nuestros uniformes. Incluso en nuestras tarjetas de presentación. El eslogan resonó en la gente de una manera que no esperábamos. Le dio a nuestra empresa un sentido de identidad. Un sentido de propósito. No éramos solo otra empresa maderera, éramos un equipo. Una familia. Unidos por un objetivo común. A medida que nuestro negocio seguía creciendo. También lo hacían nuestros desafíos. Enfrentamos batallas legales. Protestas ambientales y una competencia feroz. Pero a pesar de todo, nos mantuvimos fuertes. Sabiendo que nos respaldábamos mutuamente. Una de las mayores amenazas se produjo en forma de una demanda de un grupo ambientalista que nos acusó de tala ilegal. Afirmaron que estábamos destruyendo bosques protegidos y poniendo en peligro la vida silvestre. Las acusaciones eran falsas. Pero la demanda amenazaba con arruinarnos. Contratamos a los mejores abogados que pudimos pagar. Pero los honorarios legales eran astronómicos. El caso se prolongó durante meses. Agotando nuestros recursos y minando nuestra moral. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos. Que perderíamos todo por lo que habíamos trabajado tan duro. Pero Dan se negó a rendirse. Vamos a luchar contra esto. Dijo. Con la voz llena de determinación. Vamos a ganar. Y lo hicimos. El caso finalmente fue desestimado y fuimos absueltos de todos los cargos. La victoria fue un gran alivio. Pero tuvo un costo. La batalla legal nos había afectado a todos y nos dejó preguntándonos cuánto tiempo más podríamos continuar. Pero justo cuando pensábamos que no podíamos soportar más. Sucedió algo increíble. Una importante cadena minorista se acercó a nosotros con una propuesta. Querían asociarse con nosotros para crear una línea de productos de madera ecológicos y sostenibles. Era exactamente la oportunidad que necesitábamos. El trato cambió las reglas del juego. Nos proporcionó la estabilidad y los recursos que necesitábamos para seguir creciendo. Y consolidó nuestra reputación como líderes en la industria. Expandimos nuestras operaciones. Contratamos más trabajadores e incluso abrimos una segunda instalación en otro estado. A pesar de todo, Dan siguió siendo una presencia constante. Guiándonos con su experiencia y sabiduría. Se convirtió en algo más que un socio comercial, se convirtió en un mentor. Un amigo y una parte crucial de nuestro éxito. Pero incluso cuando nuestro negocio prosperaba, no podía evitar la sensación de que faltaba algo. La emoción de nuestros primeros días se había desvanecido. Reemplazada por la rutina de dirigir una gran empresa. Los desafíos eran diferentes ahora. Menos sobre la supervivencia y más sobre mantener lo que habíamos construido. No fue hasta que recibí una llamada de Sara una noche tarde que me di cuenta de lo que era. Hola. Dijo. Con la voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Es sobre Dan. Se me encogió el corazón. ¿Qué pasa? No es bueno. Respondió. Le han diagnosticado cáncer. Está avanzado. La noticia me golpeó como una tonelada de ladrillos. Dan siempre había sido el fuerte. El que nos mantenía en marcha. La idea de perderlo era insoportable. Voy para allá. Dije. Ya agarrando mis llaves. Conduje a la casa de Dan aturdido. Con la mente acelerada. Cuando llegué. Sara estaba allí. Junto con Mike y algunos otros amigos cercanos. Dan estaba sentado en su sala de estar. Pálido y cansado. Pero aún sonriendo. Hola. Chico. Dijo cuando me vio. Supongo que no soy invencible después de todo. Forcé una sonrisa. Pero por dentro estaba destrozado. No hables así. Dije. Sentándome a su lado. Vamos a superar esto. Vamos a luchar contra ello. Dan negó con la cabeza. He tenido una buena racha. Dijo en voz baja. Pero esta es una batalla que no puedo ganar.
La habitación estaba en silencio. El peso de sus palabras pesaba mucho en el aire. Nadie sabía qué decir. Habíamos enfrentado tantos desafíos juntos. Pero esto era algo que no podíamos arreglar. Algo contra lo que no podíamos luchar. Durante las siguientes semanas, todos nos unimos alrededor de Dan, haciendo todo lo posible para apoyarlo. Nos turnamos para visitarlo. Ayudarlo con los recados y asegurarnos de que estuviera cómodo. Pero por mucho que tratáramos de mantenernos positivos, todos sabíamos la verdad, Dan se estaba muriendo. Una noche, después de un día particularmente difícil, Dan me llamó a su habitación. Parecía más débil que nunca. Pero sus ojos aún eran agudos. Necesito que me prometas algo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Lo que sea, respondí, con la garganta apretada. Prométeme que mantendrás el negocio en marcha, dijo. Pase lo que pase. Hazlo por Dan. ¿De acuerdo? Asentí, luchando contra las lágrimas. Lo prometo. Dan falleció unos días después. Su muerte dejó un enorme vacío en nuestras vidas. En nuestro negocio. Pero fiel a mi palabra. Seguí adelante. Todos lo hicimos. El negocio continuó creciendo. Pero nunca fue lo mismo sin Dan. Honramos su memoria en todo lo que hicimos. Y hazlo por Dan se convirtió en algo más que un eslogan, se convirtió en nuestro principio rector. Mirando hacia atrás. Es difícil creer cuánto logramos. Lo lejos que llegamos. Desde el borde del fracaso hasta convertirnos en una de las empresas líderes en la industria. Fue un viaje lleno de desafíos. Triunfos y angustia. Pero a pesar de todo, nunca nos rendimos. Seguimos luchando. Seguimos avanzando. Seguimos haciéndolo por Dan. Y sé que, donde quiera que esté, está orgulloso de lo que construimos juntos. Después de años de construir un negocio exitoso y crear una vida propia, comencé a sentir un tirón persistente. Una necesidad de revisitar el pasado y confrontar a los fantasmas que había dejado atrás. Mi éxito me había dado confianza y quizás una parte de mí anhelaba alguna forma de cierre. Así que, una noche, después de mucha deliberación, tomé la decisión de visitar a mis padres. Tal vez, pensé, había pasado suficiente tiempo para que las viejas heridas sanaran. Tal vez habían cambiado. Y tal vez, solo tal vez, me verían como algo más que la mano de obra gratuita que alguna vez habían explotado. El viaje de regreso a la ciudad donde crecí fue surrealista. El paisaje era familiar. Pero todo se sentía diferente. Más pequeño de alguna manera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la vieja y destartalada granja donde había pasado tantos años miserables. El lugar se veía aún más deteriorado de lo que recordaba, la pintura desprendiéndose de las paredes. El techo hundido bajo el peso del tiempo y el abandono. Estacioné el auto y respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Cuando llamé a la puerta, pasaron unos momentos antes de que escuchara arrastrar los pies adentro. La puerta se abrió con un crujido y allí estaba mi madre, Marguerite, luciendo tan amargada y gastada como siempre. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando me vio. Bueno, mira quién es. Se burló, con la voz goteando sarcasmo. El hijo pródigo regresa. ¿Qué quieres? Podía sentir un nudo en el estómago. Pero me obligué a sonreír. Hola. Mamá. Pensé en pasar a ver cómo estaban tú y papá. Encerró los ojos, con la sospecha grabada en cada línea de su rostro. ¿Por qué ahora? Han pasado años. ¿Qué? ¿Finalmente recordaste que tenías padres? Antes de que pudiera responder. Mi padre, Paul, apareció detrás de ella, con el rostro duro y hostil. ¿Qué estás haciendo aquí? Chico. No te hemos visto ni el pelo desde que te escapaste. Estaba claro que la amargura que había dejado atrás solo se había enconado en mi ausencia. Pero estaba decidido a seguir adelante. Quería ver si tal vez podíamos dejar atrás el pasado. Yo, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Mi madre se rió. Un sonido áspero y sin alegría. ¿Dejar atrás el pasado? Después de todo lo que nos hiciste pasar. Fuiste un hijo terrible. Siempre lloriqueando. Siempre perezoso. Nunca apreciaste nada de lo que hicimos por ti. Sentí una ola de ira subir en mí.
Pero la contuve. Trabajé duro para esta familia. Hice todo lo que me pedisteis. ¿Y fuisteis desagradecidos? Mi padre intervino. Con voz baja y amenazante. Siempre escabulléndote a esa maldita escuela en lugar de hacer tus tareas. ¿Crees que no sabíamos que eras inútil en esta granja? ¿Chico? Mis manos se apretaron en puños a los costados. Pero me obligué a mantener la calma. No es así como lo recuerdo. Dije en voz baja. Pero no es por eso que estoy aquí. He cambiado. Me he construido una vida. Un negocio exitoso. Al mencionar mi éxito, algo en su comportamiento cambió. El desprecio en sus ojos parpadeó, reemplazado por una chispa de interés. ¿Negocio?, repitió mi madre. De repente curiosa. ¿Qué tipo de negocio? Dudé, sabiendo muy bien cuál sería su reacción. Soy dueño de una empresa maderera. Expliqué. Le ha ido muy bien. Nos hemos expandido. Tenemos contratos con los principales minoristas. Y... Bueno. Interrumpió mi padre. Con un tono ahora zalamero, ¿por qué no lo dijiste? Hijo. Es todo un logro. El rostro de mi madre se abrió en una sonrisa. Una sonrisa que no había visto en años. Una que no le llegaba a los ojos. ¿Por qué no entras? Querido. Podemos ponernos al día como es debido. Debería haberlo sabido. Pero una pequeña parte de mí, llena de esperanza, quería creer que tal vez estaban orgullosos de mí. Los seguía dentro. El aire denso de tensión. Nos sentamos a la mesa de la cocina. La misma mesa vieja y destartalada que recordaba. Y durante unos minutos, realmente parecieron interesados en lo que tenía que decir. Les conté sobre la empresa. Sobre Dan, Mike y Sara. Sobre cómo habíamos superado los obstáculos y construido algo de la nada. Pero mientras hablaba, noté un brillo en sus ojos. Un brillo que me revolvió el estómago. No era orgullo ni amor. Era codicia. ¿Sabes? Dijo mi madre, inclinándose conspirativamente. Podríamos ayudarte con el negocio. Lo has hecho muy bien. Pero todos necesitan un poco de ayuda a veces. Mi padre asintió ansiosamente. Es cierto. Con nuestra experiencia, realmente podríamos ayudarte a llevarlo al siguiente nivel. Y por supuesto, solo necesitamos una pequeña parte de las ganancias. Nada importante. Solo lo suficiente para mostrar nuestro apoyo. Los miré. Incrédulo. No habían cambiado en absoluto. Las mismas personas que me habían golpeado y menospreciado. Que me habían tratado como a un esclavo. Ahora querían una parte de mi éxito. Era casi ridículo. No. Dije con firmeza. Negando con la cabeza. No les voy a dar ninguna parte de mi negocio. Sus sonrisas desaparecieron tan rápido como habían llegado. El rostro de mi padre se torció de ira. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿vas a darnos la espalda? Pequeño ingrato. ¿Todo lo que hicisteis por mí? Interrumpí, elevando la voz. ¿Te refieres a los años de abuso? ¿A la forma en que me tratasteis como basura? No podéis atribuiros el mérito de mi éxito. Lo hice por mi cuenta. A pesar de vosotros. No gracias a vosotros. Por un momento. Hubo silencio. La tensión crepitando en el aire. Luego habló mi madre. Con voz fría y peligrosa. Te arrepentirás de esto. Nos encargaremos de eso. Me puse de pie. Con el corazón latiendo con fuerza. He terminado aquí. Dije. Volviéndome para irme. Nunca debí haber regresado. Mientras salía de la casa, escuché a mi padre gritarme, ¿no has visto lo último de nosotros? Chico, ¿te quitaremos todo lo que tienes? No miré hacia atrás. Me alejé conduciendo, tratando de apartar el encuentro de mi mente. Pero sus palabras resonaban en mi cabeza. No tomé sus amenazas en serio. No al principio. Pero unas semanas después, recibí una carta que me heló la sangre. Era de un abogado, informándome que mis padres me estaban demandando. Afirmaron que les debía una parte de mi empresa, argumentando que habían sentado las bases de mi éxito y tenían derecho a una compensación. La pura audacia de ello era asombrosa. Estaba furioso, pero también asustado.
Realmente iban a intentar quitarme todo por lo que había trabajado. Inmediatamente llamé a Sara, Mike y Dan para contarles lo que estaba sucediendo. Estaban tan sorprendidos como yo. Pero se unieron a mi alrededor, prometiendo ayudar de cualquier manera que pudieran. Contratamos un equipo legal, preparados para luchar contra la demanda. Pero no podía evitar la sensación de temor que se cernía sobre mí. La demanda se prolongó durante meses, con mis padres pintándose a sí mismos como las víctimas. Afirmaron que habían sacrificado todo para darme una buena vida, que me había aprovechado de ellos y que les debía mi éxito. Era una mentira. Por supuesto. Pero eran convincentes. El caso se convirtió en una sensación mediática, con titulares como Padres vs. Hijo, la batalla por una fortuna, pegados en periódicos y sitios web de noticias. Los periodistas me acosaban, buscando cualquier ángulo que pudieran explotar. Mis padres, mientras tanto, se deleitaban con la atención, interpretando el papel de la pareja de ancianos agraviados que solo intentaban obtener lo que se merecían. Era exasperante. Pero nuestro equipo legal nos aseguró que teníamos un caso sólido. Aún así, el estrés estaba pasando factura. No podía concentrarme en el negocio. No podía dormir. No podía pensar en nada más que en la demanda. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Una noche, mientras revisaba viejas cajas de papeles, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar a nuestro caso, me encontré con una vieja cinta VHS. No estaba marcada y no tenía idea de qué contenía. Curioso. Desenterré una vieja videograbadora del almacén y puse la cinta. Lo que vi me heló la sangre. La grabación era granulada. Claramente vieja. Pero no había duda de lo que mostraba. Era yo. De niño. Siendo golpeado por mi padre. Sostenía una botella de vidrio, golpeándome una y otra vez mientras yo lloraba y suplicaba clemencia. Mi madre estaba parada al fondo, mirando, con una expresión de fría indiferencia. El vídeo luego cortaba a otra escena, yo, mucho más joven, siendo obligado a trabajar en el campo. Mis padres gritándome, amenazándome si no trabajaba más rápido. Me senté allí, aturdido, mientras los recuerdos volvían a inundarme. Había enterrado gran parte de mi infancia. La había empujado a lo profundo donde ya no podía lastimarme. Pero ahora, al verlo frente a mí, era como si lo estuviera reviviendo todo de nuevo. Pero entonces se me ocurrió una idea: esta cinta podría ser la clave para ganar el caso. Si pudiera probar el abuso, destruiría sus reclamos y le mostraría al mundo quiénes eran realmente. Inmediatamente llamé a Sara, que me había estado ayudando a revisar las cajas viejas. No vas a creer lo que encontré, le dije, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y alivio. ¿Qué es?, preguntó ella, preocupada en su voz. Es una cinta, expliqué, de mis padres abusando de mí. Está todo ahí. Todo lo que necesitamos para demostrar que están mintiendo. Sara guardó silencio por un momento. Luego habló, con voz firme. Necesitamos entregar esto a los abogados. Esto podría cambiarlo todo. Al día siguiente, entregamos la cinta a nuestro equipo legal. Estaban tan conmocionados como nosotros, pero también aliviados. Esta era la evidencia que necesitábamos para cambiar el rumbo del caso. Cuando se presentó la cinta en el tribunal, la atmósfera cambió. La petulante confianza que mis padres habían mostrado se evaporó, reemplazada por el pánico y la desesperación. Su abogado intentó descartar la cinta como irrelevante, pero el juez no lo toleró. Permitió que se mostrara la cinta y, mientras se reproducían las imágenes, la sala del tribunal guardó silencio. Cuando terminó el vídeo, el juez miró a mis padres con una mezcla de disgusto e incredulidad. Esto es profundamente perturbador, dijo, con voz fría. He visto muchas cosas en mi carrera, pero esto es otra cosa. El abogado de mis padres parecía querer meterse debajo de la mesa. Murmuró algo acerca de necesitar más tiempo para revisar la evidencia. Pero el juez no estaba interesado. Creo que hemos visto suficiente, dijo, interrumpiéndolo. Este caso nunca debería haberse llevado a los tribunales. Pero las sorpresas no habían terminado todavía. El abogado que el tribunal les había asignado a mis padres se puso de pie repentinamente.
Su señoría. Comenzó. Con voz firme pero firme. Me gustaría retirarme de este caso. No puedo. En conciencia. Seguir representando a estas personas. La sala del tribunal estalló en susurros y murmullos. Mis padres lo miraron en estado de shock. ¿Qué estás haciendo?, siseó mi madre. Con el rostro pálido. El abogado se volvió hacia ellos. Con una expresión de frío desdén. He terminado. Dijo simplemente. No representaré a personas que han hecho lo que ustedes han hecho. Con eso. Recogió sus papeles y salió de la sala del tribunal. Dejando a mis padres sentados allí. Atónitos y sin palabras. El juez. Claramente harto de toda la farsa. Rápidamente se movió para desestimar el caso. El tribunal falla a favor del acusado. Declaró. Con voz resonante de finalidad. Este caso está cerrado. Se acabó. Así de simple. La pesadilla finalmente había terminado. Pero hubo un giro final que no había visto venir. Como parte del acuerdo. El juez me otorgó la propiedad de mis padres. La misma granja donde había soportado años de abuso. Habían estado tan ansiosos por quitarme todo. Pero al final. Fueron ellos los que perdieron todo. No quería la granja. Era un lugar de dolor y sufrimiento. Un recordatorio de todo aquello de lo que había luchado por escapar. Pero sabía exactamente lo que iba a hacer con ella. Contraté a un equipo para desmantelar la casa. Cada tabla podrida. Cada ventana rota. Cada centímetro de ese lugar maldito. Lo derribamos. Pieza por pieza. Hasta que no quedó nada más que un montón de madera. Y luego. Vendí la madera. Hasta el último trozo. La ironía no se me escapó. La granja que una vez fue mi prisión ahora no era más que una mercancía. Algo para comprar y vender. Al igual que la madera que mi empresa cosechaba todos los días. Era un final apropiado para un capítulo de mi vida que finalmente estaba listo para cerrar. Al final. No sentí ninguna satisfacción ni victoria. Solo una profunda sensación de alivio. Las personas que habían intentado destruirme ahora no tenían poder. Y yo era libre de vivir mi vida en mis propios términos. Mientras veía cómo se cargaba la última madera en un camión. Lista para ser enviada y utilizada para algo nuevo. Respiré hondo y lo dejé ir. El pasado había quedado atrás y el futuro. Mi futuro. Era mío para darle forma. Me alejé del lote vacío que alguna vez fue la casa de mi infancia. Sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El camino por delante era incierto. Pero por primera vez. No tenía miedo. Me había enfrentado a mis demonios y había salido del otro lado. Más fuerte. Y cuando miré por el espejo retrovisor. Vi el sol poniéndose detrás de las colinas. Pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Era hermoso y se sentía como una promesa. Una promesa de mejores días por venir.